cuando Dios entregó la ley, cuando Dios entregó los mandamientos, descendió fuego. Y a pesar de que descendió fuego, hubo oscuridad, dice, hubo tinieblas, hubo densas nubes, hubo tempestad. Y por lo general, cuando hay fuego, pues tiene que haber luz. Pero aquí hay fuego y no hay luz, sino hay oscuridad, hay tinieblas, hay tempestad. Realmente, si nosotros nos imagináramos o hiciéramos una escena de este momento, sería una escena terrorífica, de miedo, de depresión, pero más que nada el miedo ante este escenario. Y en ese escenario Dios entregó los 10 mandamientos, Dios entregó la ley. Por eso, cuando la gente quiere regresar a la ley, quiere retomar los mandamientos, empieza a haber temor, empieza a haber oscuridad, empieza a haber tempestad, empieza a haber depresión, empieza un temblor, empieza un sacudimiento y sienten literalmente que su vida está temblando. Pero aquí en la primera línea de esta oración, en el versículo 18 dice: no se han acercado al monte. No se han acercado a ese monte donde hay fuego y hay oscuridad, donde hay fuego y hay tempestad, donde hay un temblor, donde hay densas nubes, donde hay cosas tremendas que dan miedo al corazón. El escritor del libro de Hebreos dice: no se han acercado a ese monte. No, dice en el versículo 19, sigo leyendo: al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que lo oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será pedrada y pasada con dardo. El decreto divino era el siguiente: que toda bestia, que todo hombre que tocare ese monte, el monte Sinaí, tenía que morir, tenía que ser traspasado por un dardo, por una flecha, y tenía que dejar de existir. Y así sucede cuando nosotros nos queremos acercar a la ley, queremos retomar otra vez la ley. Aquí es importante que observemos algo. Fíjense, el mejor hombre de Israel, el mejor hombre que Dios dijo que era el más manso que había en toda la tierra, el mejor hombre de Israel, cuando estuvo enfrente de ese monte, dijo en el versículo 21, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Imagínense, el mejor hombre de ese entonces, Moisés, el patriarca, el profeta Moisés, tuvo un espanto y terrible miedo. Podemos imaginar esa situación. Pero sigamos leyendo. Cómo de repente el que escribe el libro de Hebreos, en su relato, empieza a cambiar la historia. De repente, después de ese escenario oscuro, de esa tempestad, de esas tinieblas, de esas nubes tan densas, de repente empieza a brillar. La oscuridad se empieza a disipar. Ya no hay tinieblas, ya no hay oscuridad. Los temblores empiezan a disminuir. No hay tempestad, no hay nubes. El ambiente de miedo y de temor como que empieza a pasar. Como que de repente todo aquello que Moisés tuvo miedo empieza a huir,
Y notamos en el versículo 22 de Hebreos 12, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Versículo 23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Y aquí voy a remarcar, aquí voy a subrayar. Aquí habla de la congregación de los espíritus de los hombres hechos perfectos. ¿Y quiénes son esos hombres? Los hijos y las hijas de Dios. Todos aquellos que han recibido a Jesús como su Señor y su Salvador. Es decir, tú y yo. Todos aquellos que han recibido ese sacrificio perfecto, completo, que expió, que limpió nuestros pecados con una sola ofrenda. Pero notemos ahí en el texto que también en ese monte Sión aparece el Dios, el juez de todos. Ahora, Dios ahí no está juzgando a los hombres de una manera sin protección alguna, sino que Dios está juzgando a los hombres a través de ese sacrificio que Jesús hizo en el Calvario. Y Dios está declarando a todos los hombres que están ahí, a esos espíritus les dice que son justos, que fueron hechos perfectos. Por ejemplo, veamos un contraste de eso. Cuando las personas se acercaban a Dios, de acuerdo a la ley de Moisés, las personas obviamente tenían la conciencia que tenían que hacer, obedecer y respetar cada uno de los mandamientos tal cual. Si no, pues tenían miedo de acercarse. Ellos sabían que si cometían algún error de toda la ley, con eso estaban reprobados. De nada sirvió que casi cumplían, por ese casi estaban reprobados. Y en cierta manera, ellos dependían no de sus, aunque eso era así, dependían de sus obras, estaban inconscientemente, no estaba revelado, estaban dependiendo de Dios, estaban dependiendo del buen humor de Dios, estaban dependiendo de la misericordia de Dios. Y tal vez si Dios estaba de buen humor, decía, bueno, hoy tengo misericordia y por tal motivo te declaro justo. Pero si al otro día Dios no estaba en buen humor, no estaba en misericordia, el hombre caía automáticamente, estaba reprobado o estaba muerto delante de Dios. Así eran las cosas. Y en cierta manera ellos dependían de Dios, aunque estaban dependiendo de la ley. En el fondo, sin tener esa revelación, estaban dependiendo de Dios, dependiendo del humor de Dios. Pero ahora el Dios justo nos ve de la siguiente manera, no dependiendo de su humor, si tiene misericordia en ese momento, si quiere dar misericordia. No, está dependiendo porque está mirando a su hijo, a su único hijo, está mirando la perfección de la obra de su hijo. Y te va a juzgar de acuerdo a ese justo. Y como ese justo ante sus ojos es perfecto, te va a declarar justo y justa. Te va a declarar perfecto. Ahora la pregunta es,
¿Soy perfecto ante mis acciones? Pues la respuesta es no. ¿Soy perfecto ante los ojos de Dios? Sí, porque no me está mirando a mí, está mirando al Hijo, está mirando al perfecto, al que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Amén. Entonces hay una gran diferencia. Y en el versículo 24 de Hebreos 12 se sigue leyendo: Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Dice aquí que la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. ¿Y por qué habla mejor? Porque trae mejores cosas. Porque la sangre de Jesús es mejor que la sangre de Abel. ¿Quién es Abel? Hoy, en la oración por las ofrendas, hablaban precisamente de Génesis capítulo 4. ¿Quién es Abel? Abel era el segundo hijo de Adán y Eva. ¿Quién era el primogénito? Caín. Entonces, Abel era el hermano de Caín. Y la Biblia nos habla que ambos fueron a ofrecer, en Génesis capítulo 4, fueron a ofrecerle a Dios una ofrenda. Nos habla la escritura que Caín fue a ofrecer frutos de la tierra, los mejores frutos de la tierra, verduras, frutas, vegetales. Pero Abel no ofreció lo que ofreció Caín. Abel, que era pastor, ofreció un sacrificio y escogió al mejor animal de su rebaño y lo sacrificó y lo llevó al Señor. Ahora, ¿por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín y no rechazó la ofrenda de Abel? Porque Caín actuó como si no hubiera pecado y dijo: no es necesario derramar sangre inocente para cubrirme de ella, de mis pecados. Actuó Caín como si no tuviera pecado y se fue a Dios y dice: pues aquí traigo lo mejor. Sin embargo, su hermano Abel actuó como un hombre que reconocía que había pecado. Y entonces él buscó una ofrenda. Y buscó la ofrenda y halló a un cordero inocente que fue sacrificado en su lugar, pensando que la muerte de ese cordero es mi muerte, la condenación de ese cordero es mi condenación. Y entonces Dios lo declaró justo a Abel. Ahora yo pregunto: ¿Abel fue justo porque era un buen hombre? No. Caín fue maldecido y fue desagradado delante de Dios porque fue un hombre malo. No. Sino la diferencia estaba en quién confiaban. Caín confiaba en sus obras. Por eso él se sentía justo, se sentía bien y dice: yo ¿por qué tengo que sacrificar? Eso es ley. Sin embargo, Abel no confiaba en él. Confió en el sacrificio del cordero inocente y que su sangre derramada tal vez podría librarla. Entonces, las personas que confían en su esfuerzo humano, en su sacrificio, en sus obras, siempre van a molestarse, siempre se van a poner celosas de las personas que confían en la gracia. Y esa fue la razón por la cual Caín mató a su hermano Abel, porque
la ira asesina, furia de Caín, hizo que matara a su hermano Abel. Ahora, hay una regla de interpretación hermenéutica o de la interpretación de la Biblia. Una de esas leyes para interpretar la Biblia es esta. Se le conoce como la ley de la primera mención. ¿Eso qué significa? Que cada vez que se menciona un tema por primera vez en la Biblia, hay un significado, hay algo muy importante que se debe de subrayar y que se debe de tomar nota. Es algo muy importante. Y entonces, aquí en Génesis capítulo 4, aquí se menciona por primera vez la palabra sangre. Y es precisamente la sangre de Abel. Y vamos a leer Génesis capítulo 4. Ahora vamos a brincar versículo 8. Vamos a regresar ahorita a Hebreos. Póngale ahí un separador. Génesis capítulo 4, versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, ya que habían ofrecido a las ofrendas, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Versículo 9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Versículo 10. Y él le dijo, Dios, ¿qué has hecho? Fíjense lo que dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Eso está potente. Pero vayamos por partes. Como te decía, aquí se hace mención por primera vez de la sangre. Y en esta mención nos dice que la sangre tiene voz, que la sangre grita, que la sangre de Abel está hablando. Y la sangre de Abel está pidiendo venganza, 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 juicio sobre el asesino. Caín no la escuchó. ¿Quién la escuchó? Dios. Cuando se derrama sangre, Dios escucha la voz de esa sangre. Por eso, nada más como paréntesis, el asesinato es lo peor que puede hacer una persona. La sangre habla. Dile a la persona que tienes a un lado, la sangre habla. Y quien la escucha es Dios. Esa sangre estaba clamando y Dios estaba escuchando la voz de la sangre de Abel. Ahora, la sangre de Jesús fue derramada. Fue derramada cuando lo golpearon por ti, por mí, por nosotros. La sangre de Jesús habla cuando en sus heridas salió sangre y en sus enfermedades su sangre habla, porque Él llevó nuestros pecados. Y cuando Jesús lo golpearon y salía sangre, esa sangre está hablando. Cuando Jesús se levantó de nuevo y su sangre fue esparcida de nuevo y los pedazos de carne salpicaron y tal vez salpicaron también el rostro del soldado, de los soldados que lo estaban golpeando y que se rieron como salvajes, como animales. La sangre de Jesús está hablando. Y cuando se levantó otra vez Jesús y después su espalda fue lacerada, golpeada, ensangrentada, y en su trayecto al monte donde iba a ser ejecutado, cuando cayó varias veces y luego lo pusieron en la cruz y finalmente fue crucificado y ahí derramó su última gota de sangre, su sangre está hablando. Su sangre que derramó Jesús está clamando en un supervolumen
y está llegando al cielo. Pero esa sangre no grita venganza, venganza, quiero juicio. Esa sangre está clamando misericordia, perdón, indulto, sanidad, justificación. Aleluya. Eso es lo que está gritando esa sangre maravillosa. Esa sangre es una explosión impresionante. Esa sangre retumbó en los cielos y Dios lo está escuchando. Y Dios la está escuchando. Por eso aquí el autor del libro de Hebreos dice: esta sangre de Jesús habla mejores cosas. La sangre de Jesús habla mejores cosas que la de Abel. La sangre de Abel, dice la escritura, que sigue hablando. Pero yo te digo una cosa: la sangre de Jesús sigue hablando con más fuerza. La sangre derramada de inocentes clama justicia. Hay clamor. Si tuviéramos los oídos espirituales, escucharíamos esas voces. Pero no hay voz, no hay volumen más alto que la sangre de Jesús. La sangre de Jesús habla del perdón de tus pecados. La sangre de Jesús habla de tu sanidad en tu vida. La sangre de Jesús habla de tus bendiciones para tu vida, para tu familia. Porque Dios te ama, porque eres su hijo, porque eres su hija amada. La sangre de Jesús habla cosas mejores para ti, para mí, para cada hijo, para cada hija, para cada amado, para cada amada. Vamos a darle un fuerte aplauso a esa sangre preciosa, maravillosa, que habla cosas mejores. Ahora en el versículo 24 dice de la siguiente manera. Ahora me voy a Hebreos 12:24. Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla. ¿En qué tiempo está? Presente. Que habla, no dice que habló, que habla. Es un presente que está participando y activo en este momento. Dice que habla mejor que la de Abel. Está en presente. Está diciendo que está ocurriendo. En este momento la sangre de Jesús está hablando y está ocurriendo de una manera activa. Está pasando continuamente. Esa sangre nunca está en el pasado. Esa sangre siempre está continuamente en el presente. Y está clamando por tu perdón, por tu sanidad, por tu liberación, por tu bendición. Inclusive en este momento está hablando la sangre de Jesús. Y esa sangre dice que habla de cosas mejores para ti, para cada hijo, para cada hija. Aleluya, ¿verdad? La sangre de Jesús está esperando que los creyentes sean más creyentes de esta realidad. Que los creyentes entiendan estas verdades, porque la sangre de Jesús habla. Y la sangre de Jesús habla y te dice: tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada, yo morí por ti. La sangre de Jesús habla: tú eres justo, tú eres justa, yo no veo pecado en ti. La sangre de Jesús habla para que tú creas que Dios es tu Padre. La sangre de Jesús habla cuando tú eres atacado o atacada y tengas síntomas en tu cuerpo y que te digan estás enfermo. Pero la sangre de Jesús dice: hijo, hija, yo morí por ti, en mi herida tú fuiste curado, tú fuiste sanado. La sangre está hablando en este momento. Amados, amada familia, amados, amadas, Dios quiere que tú y yo nos aseguremos que estamos en tierra de Sión, que estamos en tierra de gracia. Porque en la tierra del Sinaí, en el monte Sinaí, hay incertidumbre, hay temor, hay oscuridad, hay tempestades,
Hay situaciones, da miedo. En el Sinaí da miedo, pero en el monte Sión, en la tierra de Sión, en la tierra de la gracia, hay cosas maravillosas. Yo pregunto, ¿Jesús es eterno? Amén. Pues yo te digo otra cosa, la sangre de Jesús es eterna. Érase una vez que la sangre de los machos cabríos cubría los pecados del pueblo de Israel. Y una vez al año el sacerdote venía, el sumo sacerdote, y sacrificaba machos cabríos. Y con esa sangre no limpiaba, cubría los pecados del pueblo de Israel. Y en cada Yom Kippur lo tenían que hacer para el perdón de sus pecados. Pero Jesús, con un solo sacrificio, nada más uno, hizo para siempre perfecto a los santificados. Con ese sacrificio y esa sangre te ha limpiado por completo. Aleluya. Qué lindo es esto. Yo estoy y seguiré estando gozoso de esta preciosa sangre. Ahora, en el versículo 25 de Hebreos 12 dice: mirar que no desechéis al que habla. ¿Y quién está hablando? La sangre. No rechaces la sangre que habla sobre mejores cosas. No rechaces la gracia, porque entonces el juicio será mayor. Nadie se podrá estar de pie sin esa sangre, sin estar en la gracia. Cuando Dios dijo algo que Jesús ha hecho por ti, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Creerlo. Simplemente. Y dice aquí la palabra, ahí en Hebreos 12:25, sigue leyendo: porque si no escaparon aquellos, el pueblo bajo el liderazgo de Moisés, que fue al monte Sinaí, que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde el cielo. Vamos aquí a hacer una pausa. Aquí nos está hablando que la ley, Dios nos estaba hablando desde la tierra, pero la gracia, Dios está hablando desde los cielos. Dios te dice a ti y a mí, nos dice a todos y a cada uno de los amados: cree siempre en mi gracia, cree siempre en las buenas nuevas, cree siempre en ese sacrificio, que el justo fue por los injustos, que de tal manera te amé que entregué a mi hijo, entregué a lo mejor del cielo, lo entregué por amor a ti. Cree siempre que yo he perdonado tus pecados pasados, tus pecados presentes y tus pecados futuros, porque la sangre de Jesús está corriendo, está en presente continuo, está en activo, y la sangre te limpia de todo pecado. Aleluya. Vamos a darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Pues nada, me estoy alocando yo, me estoy emocionando nada más yo. Tenemos que creer que tú eres justo. Tú crees que eres justo y no un pecador o una pecadora. Cree en el favor de Dios que está sobre ti, no en la vergüenza. Cree que Dios nunca te va a castigar de nuevo, porque ya te castigó en el cuerpo de Jesús. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Ahora,
Si nosotros no creemos en estas cosas buenas, algo malo va a pasarnos, porque tú no estás creyendo. Y no es un castigo de Dios, sino va a ser una consecuencia por no creer en lo correcto. Porque el no creer en lo correcto es que estás en el terreno incorrecto, estás en el lugar incorrecto, estás en Sinaí y no estás en Sión, estás en donde está la ley y no estás donde está la gracia. Dios te dice a ti y a mí, la salvación es para siempre y no hasta el próximo pecado. No, tú lo debes de creer. La salvación, porque muchos creen, yo soy salvo, ya Dios me perdonó todos mis pecados pasados, pero a partir de este momento me tengo que cuidar. Y sí, tenemos que caminar. Y entonces están esperando. Algunos son salvos según esa manera de creer, que no es de acuerdo a la palabra. Se mantienen salvos un día, una semana, un mes o unos meses. Los más bravos, salvajes y santos, quizá un año, hasta que se topan con el pecado. Y según ellos, dejaron de ser. Y se vuelven a levantar ellos, piden perdón y vuelven a ser otra vez salvos. Y están así un día, una semana, unas semanas, unos meses, y se vuelven a topar otra vez con otro pecado. Y se vuelven a levantar y están así. Esto no opera así. Si tú dices que tu salvación es para siempre y no para el próximo pecado, esto es así. Si tú crees esto, tú estás en una base sólida. Y con eso no estoy diciendo que te vayas a pecar, no. Cuando el diablo ahora te quiere golpear y te viene con mentiras y te va a atacar a tu corazón, a tu pecho y te dice: hey, espérate, no has orado suficiente. Hey, espérate, no te quedas tan salsa, no has leído lo suficiente. Ay, espérate, no has hecho lo suficiente. El diablo está golpeando tu corazón. Pero ¿sabes cómo se caen esas mentiras? Cuando sabes y sacas tu coraza de justicia y tú dices: espérate un momento, diablito, a mí no me hace justo o mejor. Claro que es importante leer la Biblia, claro que es muy importante orar, claro que es muy importante hacer cosas buenas, claro que es muy importante ayunar, claro que es muy importante portarse bien y hacer las cosas bien. Pero yo no soy justo por eso. Yo por eso no me voy a sentir muy confiado por eso y puedo entrar al trono de la gracia de mi Padre para pedirle oportuno socorro. No, yo voy al trono de la gracia delante de mi Padre por lo que hizo mi amado Señor Jesús en el Calvario. Su sacrificio fue perfecto, completo para mí. Él me limpió con su preciosa sangre y por eso yo puedo entrar confiadamente al trono de la gracia y pedir el oportuno socorro. Vamos a darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes por ese sacrificio y por esa sangre maravillosa que es más potente que la sangre de Abel. Y cuando el diablo no puede hacer nada en tu pecho porque sacas la coraza de justicia, te va a apuntar a la cabeza y te va a decir: espérate, en esta sí no me la vas a poder. Yo veo tu futuro oscuro, lo veo en tinieblas. Mira cómo está la situación, mira cómo está, cómo la estás viviendo, mira la situación en el país, mira en tu trabajo, mira esta economía. Pero tú le contestas: creo que el mismo Padre
que dio a su Hijo para mí y por mí, si Él entregó lo mejor que tenía en el cielo, que fue su Hijo, ¿cómo no me dará las cosas mejores? Por tanto te digo, diablo, mentiroso, cochino, asqueroso, marrano, sucio, guácales, que tengo buen futuro, porque si el Padre no escatimó a lo mejor, ¿cómo no me dará con Él todas las cosas? Vamos a darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¡Aleluya! ¿Y sabes qué pasa con ese dardo? Cuac, 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 cuac. Se cae. Ahora vamos aquí a Hebreos, versículo 26. Estamos capítulo 12. Y dice: la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Aquí está diciendo que no solamente va a conmover la tierra, sino que va a conmover los cielos. Y no se está refiriendo a los cielos, al tercer cielo donde está el Padre Celestial, donde está Dios. No. Se está refiriendo a ese cielo celestial donde dice Pablo que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, potestades, huestes celestiales en las regiones celestes. Se está refiriendo a ese cielo, ¿verdad? Que la va a conmover, lo va a conmover, donde hay esos espíritus malignos, donde hay esos principados, donde hay esas potestades en los lugares celestiales. El Padre lo va a conmover. Pero veamos el versículo 27 para que te explique esa parte. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. ¿Cuáles son las cosas que van a quedar? Solamente las inconmovibles. Aquí la lectura que acabamos de hacer de Hebreos 12, 27, aquí me está diciendo que no solamente va a mover las cosas de la tierra, sino que va a mover los cielos donde están esos espíritus malignos, donde Dios está sacudiendo los escondites de esos inmundos, de esos demonios, de esos espíritus inmundos. ¿Y cómo los sacude? ¿Cómo Dios sacude esos escondites celestiales, esos escondites aquí en la tierra? Con la voz de la gracia, con la voz de la sangre que habla mejores cosas, con esa sangre que está hablando. Si esa sangre, si nosotros midiéramos el sonido de la voz espiritualmente, nos quedamos sordos, truenan nuestros tímpanos, nos deshacemos. Tan potente voz que se está escuchando en el mundo espiritual. Y por eso dice: voy a conmoverlos. Y cada vez que hablamos nosotros de la gracia, y cada vez que nosotros creemos en la promesa de lo que Jesús hizo en el Calvario, nuestra posición, nuestra identidad, esos escondites de esos espíritus malignos se empiezan a sacudir de una manera poderosa en esas áreas de cada hijo, de cada hija, en esas áreas, ¿verdad? De la familia, de tu negocio, de la iglesia. Y ahí es donde viene la victoria. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Quiere conmover esos escondites perversos, malignos, de oscuridad, de las tinieblas. Pero es a través de la voz de la gracia. En el versículo 27 de Hebreos 12, voy a repetir esta frase: aún una vez. ¿Qué significa una vez más? Los cielos y la tierra van a ser conmovidos. Y sigue leyendo: indica la remoción de las cosas movibles
como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Entonces, Dios está sacudiendo la tierra hoy. Entonces, nosotros, la manera de detonar y bajar esa voz que siga sacudiendo, nosotros le debemos de dar continuidad con el mensaje de la gracia. Todo lo que el hombre ha hecho se va a desboronar. Todo lo que el hombre está discutiendo que es de él se va a desboronar, y solamente va a quedar lo que es de Dios. Y dirán muchos: pastor, es que yo no quiero temblar, porque cuando viene el temblor me siento incómodo, me siento incómoda. Hay pelea, hay lucha. Cuando Dios empieza a mover nuestra tierra, se empiezan a mover nuestros fundamentos erróneos. Se empieza a mover el fundamento. Si hay un fundamento erróneo en el matrimonio, se empieza a mover. En las relaciones entre padres e hijos se empieza a mover. En las finanzas se empiezan a mover. En la salud se empiezan a mover. Porque todo aquello que no provenga de Dios se va a empezar a mover. Entonces hay áreas que están edificadas en nuestra vida que el fundamento no es Cristo, y es el momento de ir mirando nuestra vida, ir mirando esas áreas en nuestra vida para que ese fundamento, ¿verdad?, lo establezcamos y lo pongamos como Cristo, porque es la única manera que ante las sacudidas, ante los terremotos, ante esos movimientos no caiga. Es necesario el fundamento de Cristo. Por eso, gracias a Dios por esos movimientos. Gracias a Dios por esos movimientos que hacen que se caigan esas áreas que fueron levantadas, no en la fe, no en la convicción de que en ese sacrificio perfecto y maravilloso de Jesús nosotros somos salvos. Te digo una cosa: todo lo que está en el monte Sión va a permanecer. Aunque se sacuda, va a permanecer. No así lo que está en Sinaí, eso se va a caer. Entonces, ¿qué es lo que sacude la gracia? Porque habla de mejores cosas. Si tú crees, y yo creo, y creemos que la sangre de Jesús nos ha limpiado, nos ha justificado, estamos sobre un fundamento sólido y no va a pasar nada ante cualquier sacudimiento. Si tú crees que la sangre de Jesús te ha sanado, estás sobre fundamento sólido y no serás sacudido, sacudida ante un diagnóstico médico, ante una enfermedad. Te vas a mantener. Si tú crees que tienes seguridad eterna por la sangre de Jesucristo, estás sobre un fundamento sólido y no serás sacudido ni sacudida. Te vas a permanecer. Entonces, si nosotros creemos correctamente lo que Jesús ha hecho por nosotros y quiénes somos por Jesús, yo te quiero decir una cosa: nunca serás sacudido, nunca serás sacudida. Es la voz de la gracia que hace que se caigan las cosas que no provienen del favor inmerecido del Padre. El Padre quiere que nosotros tengamos una base sólida, que entendamos que Él nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Que no existe cosa en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, que nos pueda separar del amor de nuestro Padre. Que no hay ni espada, ni tribulación, ni angustia, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, absolutamente nada que nos pueda separar de su amor inmenso. Esa es la voz de la gracia. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Padre amoroso. ¡Aleluya! Esa es la voz de la gracia. Versículo 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, dice: tengamos gratitud
y mediante ella sirvamos a Dios, agradándola con temor y reverencia. Muchos dicen que los que predican la gracia no saben reverenciar y no tienen temor piadoso. Eso no es cierto. Para servirle a Dios con reverencia y con temor, hay que estar agradecidos. Y cuando la persona conoce el amor, y el amor lo expresa Juan, ¿cómo es el amor y en qué orden? Acá sí el orden de los factores afecta al producto. ¿Cuál es ese orden? No es que nosotros amemos a Dios, sino es que nosotros nos dimos cuenta que Él nos amó primero a nosotros. Y esa revelación y ese entendimiento hace que sirvamos a Dios más. Por eso, cuando Jesús le dice a Pedro, a ver, a sus discípulos, y Pedro contesta, a ver, si yo le perdono a una persona, en mis palabras, 10 pecados, ¿me va a amar? No, pues sí. Pero si yo le perdono a una persona 100 pecados, ¿me va a amar? Pues sí. ¿Quién me va a amar más? Pues al que le perdonaste más. Pues así es. Cuando nosotros entendemos el perdón de Dios, lo que Él hizo en el Calvario, tú te vas a dar cuenta, qué bárbaro. ¿Cómo es posible que me amó a mí siendo tan inamado, tan malo, tan miserable, tan vil? Y Él se atrevió a amarme. Eso trae respeto a Dios. Eso trae honra a Dios. Eso exalta un servicio con pasión a Dios. Y dice el versículo 29 que muchos lo usan para meterte miedo, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Sí, es cierto. Dios es fuego consumidor. Pero en el contexto que lo dice fue en el contexto que hablamos. Entonces, pero lo que me está diciendo aquí, no pongas un pie en Sión y no pongas el otro pie en Sinaí. Pon tus pies en Sión solamente, porque si pones un pie en Sinaí y un pie en Sión, dice la palabra que nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestras bendiciones no dependen de nuestro propio esfuerzo, dependen de la obra de Jesús. No dependen de lo que yo pueda hacer, dependen de lo que Jesús hizo en el Calvario. Yo quiero orar por sanidades, quiero orar por milagros financieros, quiero orar por salud, quiero orar por la congregación, quiero orar por nuestros proyectos. Queremos orar y hoy Dios va a hacer algo potente, algo diferente. Yo quiero que nos pongamos de pie, y a los amados que nos siguen en las redes sociales, yo quiero que busques un lugar cómodo y abras tu corazón. Dios quiere hacer algo en tu vida. Y te quiero decir que Dios honra nuestras oraciones. Dios honra nuestras oraciones. Entonces yo te voy a pedir que ores, porque Dios va a honrar tu oración. Si estás aquí en la iglesia, si estás allá donde me estás escuchando, en cualquier lugar, Dios va a honrar tu oración. Yo quiero que oremos de la siguiente manera. Yo voy primero a decirles más o menos cómo, y después tú vas a orar a tu manera, que Dios va a honrar esa oración. Padre, cierra tus ojos, amado. Si quieres levantar tus manos, levanta tus manos. Padre, le vas a decir, quiero que mi fundamento esté sobre la gracia.
esté sobre lo que hizo Jesús en el Calvario. Padre, quizá no entienda todo o no entienda muchas cosas. Dile: quiero que mi fundamento y toda mi vida sea edificada en Jesucristo y en su obra terminada. Díselo con tus propias palabras. El Padre está honrando tu oración. Si tú eres casado, tienes familia, dile: te doy mi matrimonio, te doy mis hijos, te doy mi vida, te entrego mi salud, te entrego mis finanzas, te doy mi futuro y mi vida entera. Padre, llévalos al monte de Sión, llévalos, todo lo mío, a la sangre de Jesús, que me habla de cosas mejores. He entendido, dile, que todo lo que el hombre hace en sus fuerzas van a ser sacudidos, inclusive por los demonios. Por eso hoy yo te entrego mi vida y me fundamento en ti. Espíritu Santo, ministra, toca las vidas, todas aquellas áreas en donde nosotros hemos descansado en nuestras fuerzas, porque no estamos en el fundamento. Te pedimos que nos perdones, transfórmalas, cámbialas. Ahora yo te pido, Padre, que tú hagas un milagro glorioso, poderoso en este momento a los amados que están aquí, a los amados que se encuentran y están recibiendo a través de las redes sociales, que puedan recibir el toque sanador. Darles una prueba de tu poder, que tu sangre en tu herida, tú llevaste toda enfermedad, llevaste ese cáncer, llevaste ese dolor, llevaste ese tumor, llevaste esa enfermedad, como se llame, en el nombre poderoso de Jesús. Recibe ahora mismo la salud en tu cuerpo en el nombre poderoso de Jesús. Y en este momento le digo a esa enfermedad que se vaya, que se quite, que se desarraigue, que sea arrancada de tu vida en el nombre de Jesús. Y recibe la salud de Jesús, la salud de Dios en tu cuerpo desde la cabeza, y empieza a bajar por todo tu cuerpo, por tu rostro, por tus ojos, por tu nariz, por tu boca, por toda tu cabeza, por tu cuello, por tus hombros, por tus brazos. Baja sobre tu pecho, en tu espalda, en tu abdomen, en la parte de las lumbares. Baja por las caderas, baja por tus piernas, por las rodillas, por los tobillos, en las plantas de los pies, en cada parte de tu cuerpo. La salud de Dios viene. Enfermedad, cáncer, te vas. Diabetes, te vas. Hipertensión, ahora mismo en el nombre de Jesús están siendo restaurados. Esa sangre, Señor, de triglicéridos, de colesterol, de ácido úrico, de cualquier tipo de desequilibrio en su sangre, en su humanidad, en el nombre de Jesús, en las coyunturas, en los tuétanos, en los ligamentos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en la parte nerviosa, Padre, ahora mismo, Padre, que puedan recibir de salud, de sanidad en sus cuerpos, en sus vidas. Si hay un problema en el corazón, en el páncreas, en los pulmones, en los riñones, Señor, ahora mismo que puedan recibir en el nombre de Jesús, en el hígado, en cualquier área, Padre, en algún problema coyuntural, en algún problema, Señor, en alguna parte del cuerpo. Si es un problema de visión, de oídos, de nariz, de boca, Señor, si hay un problema, como se llame, en este momento cede por el poder de la palabra en el nombre poderoso de Jesús, y recibe sanidad ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús. En el área financiera,
vienen tiempos mejores, vienen tiempos mejores. Se abrirán puertas de bendición, se abrirán oportunidades en el nombre poderoso de Jesús. El Padre te pondrá como cabeza, en el nombre de Jesús te pondrá gracia, en el nombre de Jesús multiplicará lo que emprendas, lo que hagas, en el nombre poderoso de Jesús. En tu matrimonio habrá una restauración. Se quitará todo aquello que se debe de quitar y se establecerá aquello que debe de establecerte, porque está fundado sobre la verdad, sobre Jesucristo, el fundamento, en el nombre poderoso de Jesús. En tu familia, en tus hijos, en tu negocio, en la iglesia, vendrá un tiempo mejor, un tiempo mayúsculo, un tiempo de gloria, un tiempo de la verdad, un tiempo del favor inmerecido, un tiempo del favor de Dios, un tiempo de la revelación de la sangre que habla mejores cosas, que habla y que su volumen es mayor que la sangre de Abel, que va a sanar, que va a restaurar. Los benditos del sur, del norte, del este, del oeste vendrán, sanarán, recibirán, multiplicará, Señor, en el nombre de Jesús, este granero, esta iglesia, esta casa tuya, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Padre. Si hay algún enfermo en la iglesia, Padre, tú lo sanas en este momento, en el nombre de Jesús. A los amados que están en las redes sociales, reciban salud, reciban sanidad, testificarán de la obra de Dios en sus vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Padre celestial, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos, amado, alabemos al Padre, glorifiquemos su nombre, demos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza al Señor, porque Él es el Rey, porque Él es digno de alabanza. Aleluya. Gracias, Padre. Adoremos al Padre con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, Cristo, porque Él es el Señor. Aleluya.